Bien, el día de hoy, viernes 2 de julio del 2021, iniciamos la segunda tutoría con Edgar Cajas. ¿Cómo le ha ido, Edgar? No le escucho. Bien, Máster, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, también. ¿Alguna pregunta? No, Máster. Más bien vamos a analizar los componentes que me habían indicado la semana pasada, en la cual lo adjunté en el archivo ya. Ok, paso a compartir pantalla para proceder entonces a revisar. ¿Qué le parece? Listo, no hay problema, Máster. Bien, confírmeme si está viendo allí mi pantalla. Sí, Máster. Ok, entonces tenemos aquí en la primera fila el planteamiento del problema, la planificación presupuestaria y su incidencia en el uso de los recursos financieros de la mancomunidad, etc. Exacto, Máster. Preguntas de investigación. ¿Cómo la planificación presupuestaria incide en los recursos financieros? Ya, aquí vamos a cambiarle, porque en el caso de la pregunta de investigación, normalmente la pregunta de investigación no hace referencia a la parte empírica. O sea, no hace referencia al sitio donde voy a hacer la investigación, sino únicamente a la parte teórica. Cómo la planificación presupuestaria incide en el uso de los recursos financieros en una empresa pública. Una empresa pública, ¿verdad? Sí, Máster. Ya. Entonces, lo dejamos ahí, sin mencionar el caso específico. Listo, Máster. Luego, la hipótesis, la planificación presupuestaria incide en el uso de los recursos financieros. Objetivos, analizar de qué manera la planificación presupuestaria incide en el uso de los recursos financieros de la mancomunidad, etc. Mediante un estudio que permita analizar el proceso presupuestario de dicha entidad. Entonces, este es el objetivo general. Aquí está faltando el para qué. Aquí hay que especificar un para qué. O sea, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Ya? O sea, ¿para qué? Aquí sí está el mediante. Mediante un estudio, pero falta el para qué. O sea, con la finalidad de, con el propósito de, esa parte está faltando aquí, Edgar. Listo, Máster. Yo lo adjunto ahí. Se lo dejo entonces ahí pendiente para que usted luego lo añada. Luego tenemos los componentes, formulación y aprobación del presupuesto. Ya, recuerde que los componentes son variables que se van a investigar. Entonces, y al ser variables, hay que tomar en cuenta si es que se pueden medir, si es que son susceptibles de medición. Esta viene a ser una variable que usted la va a investigar. Esta vendría a ser otra variable. Esta de acá vendría a ser otra variable. Y al ser variables, hay que tener la precaución de que se las pueda medir. Entonces, no estoy tan seguro que, a ver, formulación y aprobación del presupuesto. Formulación y aprobación. Esa es una variable que se la puede medir. Yo, en mi consideración, Máster, yo creo que, como lo mencionaba la semana pasada, yo estimo que sí, porque dentro de lo que es la formulación y la aprobación del presupuesto, entramos a investigar cómo se llevó a cabo la planificación de la institución, y entraría lo que es los POAS y el PAC, cómo se formuló, cómo se gestionó en la parte administrativa internamente dentro de la institución para llevar a cabo la aprobación del presupuesto.
Entonces, como pregunta de investigación, ¿cómo la formulación y aprobación del presupuesto incide en el presupuesto inicial de una empresa pública? Vamos a poner. Voy a desconectar el celular. Analizar de qué manera la asignación presupuestaria incide en la ejecución. Vamos con el componente 2, factores. El componente 2, asignación presupuestaria. ¿Se puede medir esta variable? Sí, esta variable sería en base a lo que se proyectó, o sea, lo que se tomó bien agarrado de la mano con la aprobación del presupuesto. Serían los objetivos de la institución, qué se iba a efectuar durante el año, qué proyectos estuvieron considerados dentro de las asignaciones presupuestarias durante los periodos que se vinieron dando en la institución. ¿Cuáles fueron las metas de dentro de esas asignaciones presupuestarias? Los rubros que se iban a considerar tanto de ingresos como de gastos. Ok, entonces, la pregunta de investigación, ¿cómo la asignación presupuestaria incide en la ejecución del presupuesto de una empresa pública? La asignación presupuestaria incide en la ejecución del presupuesto. Analizar de qué manera la asignación presupuestaria incide en la ejecución del presupuesto. Vamos al componente 3. Factores internos y externos. ¿Cómo medir esta variable? Bueno, esta variable sería, como lo menciona, tanto interno como externo. La parte interna sería cómo lo gestionaron el presupuesto inicial el antes y el después sería. Cómo fue las áreas involucradas, cómo lo gestionaron y cómo lo llevaron a cabo, la ejecución de ese presupuesto. Y cómo en la parte externa sería la ciudadanía de los dos cantones, cómo lo benefició los proyectos que se dieron en tales cantones, dados por la institución sería. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores internos y externos que inciden en la gestión y cumplimiento de la planificación financiera de una empresa pública? Analizar cómo esos factores internos inciden. Información presupuestaria, ¿cómo es esa variable? Listo. Estos serían los resultados de la institución, en el cual arrojaría una información ya sea veraz de la gestión institucional. Tanto podríamos entrar como los estados financieros de la institución, tanto sería para un examen o para una información requerida por los altos mandos de la institución. Sabe que en esta última me queda una duda. Aquí me queda una duda en esto. ¿Cuál sería, Máster, la recomendación? Porque acá ya hemos hablado de formulación y aprobación. Hemos hablado de la asignación presupuestaria. Ajá. Los factores internos y externos. Y aquí, no sé si a lo mejor aquí sea el momento de evaluar ya los resultados, de hacer de pronto un contraste entre lo que se planificó y lo que efectivamente se ejecutó. Exacto, así sí, así Ya, vendría a dar. hablar aquí tal vez en vez de información financiera, hablar de ejecución presupuestaria.
donde ya entremos a analizar qué tanto de los presupuestos del 2016 al 2020, qué tanto se han cumplido, en qué porcentaje se han cumplido. ¿Qué le parece? Sí, Máster, yo lo había tenido entre eso, o sea, recordando un poco los proyectos de titulación que estuvimos anteriormente. Si no, eso estuvo, si bien no recuerdo, en una variable independiente. Estaba mencionado, se ha manejado de esa manera, pero si estuviera, esto vendría a dar como base uno de los componentes, me parece bien, y luego le iríamos dando la forma. Ya, entonces, aquí tendríamos también que decir cómo la ejecución presupuestaria aunque aquí tenemos que darle una variante, porque aquí el tema, por cierto, no está puesto. Recuérdenme cuál es el tema. Es el planteamiento del problema, es la planificación presupuestaria y su incidencia en el uso de los recursos financieros. Ok. En el uso de los recursos financieros. Entonces, ¿cómo planificación presupuestaria incide en el uso de los ¿cómo la ejecución presupuestaria sería aquí? ¿Cómo la ejecución presupuestaria incide aquí es donde habrá que buscar, ya no precisamente incide en el uso de los recursos, porque es lo mismo. Aquí es donde habrá que buscar otra variable sobre la cual recaer esto. Ya no sería precisamente en el uso de los recursos. Y ya la ejecución presupuestaria ya es el uso. Exacto. Ahí habría que buscar otra variable de incidencia, que no se me ocurre ahorita. En función de eso, variarle las hipótesis y los objetivos. Ya, ahora, voy a revisar a continuación el documento de recolección de información, que eso está en el archivo que me envió. Voy a abrir. Por el momento la cara. Porque quiero ahorita revisar la encuesta. Aquí. Vamos ahorita a la encuesta. Ya, aquí lo que necesito es, no ahorita, sino lo siguiente que necesitaría que usted trabaje. Ya la matriz la tenemos más o menos definida, salvo esa última variable que había que pensarla bien. Y lo que me gustaría ahora, Edgar, es que usted, esto de aquí, lo voy a poner en una nueva hoja de Word. Necesito ahora revisar lo siguiente, porque el paso a continuación sería ya aplicar el instrumento de recolección de información, hacer ya las encuestas, las entrevistas, etc. Entonces, lo que yo necesito a continuación es que usted me diga, por ejemplo, la pregunta, ¿qué preguntas son las que están apuntando a estos componentes? Para que usted haga esa revisión. ¿Sí me explico? Sí, Mata. Es como que aquí le agregáramos una columna
una columna le vamos a agregar denominada, por ejemplo, componentes. Denominada componentes. A lo mejor esto sería de ponerle en una orientación horizontal aquí. Entonces necesito que ahora usted me diga, ahorita lo voy a hacer simplemente al azar, ¿no? Que usted revise bien y que usted diga, a ver, las 3 primeras preguntas apuntan a conseguir información del componente 1. La pregunta 4 y 5 apuntan a conseguir información del componente 2, por decirle algo. Y así. Eso necesito que usted haga, Edgar. Ya, máster. Y aquí de pronto usted se va a dar cuenta, cuando usted haga esto, a lo mejor usted se va a dar cuenta que a lo mejor hay preguntas que no están apuntando a ningún componente. Podría ser, por poner un caso extremo, ¿no? A lo mejor cuando usted revise esto, usted se va a dar cuenta de que hay preguntas que no están apuntando a ningún componente. Y puede darse el caso que a su vez tengamos componentes que no están siendo considerados acá en ninguna pregunta. Entonces ahí viene la tarea de comenzar a revisar qué preguntas podrían ser las más apropiadas para conseguir información de ese componente. No sé si estamos claros allí, Edgar. ¿Me confirman? Sí, máster, sí, sí lo comprendí. ¿Cómo lo relaciono con los componentes? Sí. Entonces, eso sería el siguiente paso, Edgar. O sea, lo siguiente que revisaríamos en la próxima tutoría, porque creo que ahorita ya no hay nada más que revisar, ya está casi definida la matriz. El siguiente paso es ya tener bien diseñado esto de aquí. Bien diseñado esto de aquí. Sí. Bien diseñado esto. Entonces, dentro de las preguntas, ¿hay un límite o no importa el número de preguntas? No importa el número. Sí, no importa el número ahorita. Sería importante, Edgar, sería importante porque para poder hacer esto, no sale de la inspiración esto. O sea, no es que me inspiro y le comienzo a poner preguntas a los componentes. No es así. Sí me gustaría que aquí usted le añada una nueva columna, a la cual, bueno, aquí no me salió como quería la columna, la voy a insertar aquí. Una nueva columna, aquí sí, donde usted señale, aunque no me salió la división, donde usted señale en qué estudio se basó para poder sacar esta pregunta. Porque estas preguntas tienen que estar validadas. Validadas. ¿Qué significa validadas? Que estas preguntas, lo recomendable es que ya hayan sido utilizadas en otras entrevistas de otras investigaciones donde se hayan tratado de medir estos mismos componentes. Es decir, en una investigación cuya variable también es formulación y aprobación del presupuesto y se aplicó una encuesta, ¿qué preguntas se aplicaron en esa encuesta para poder medir esa variable? Como ese estudio ya aplicó esa pregunta, significa que estoy trabajando con un instrumento que ya ha sido validado. Y entonces aquí voy a señalar, le podríamos llamar a esto papers. Aquí voy a poner el nombre del autor, por decir algo, Pérez Heral 2020. Es decir, usted se basó en un artículo de un tal Pérez, que lo revisaremos allí en esa clase, y en la cual este señor Pérez aplicó estas mismas preguntas para medir este componente, que es el mismo que usted tiene en la tesis.
Esa es la tarea a continuación, Edgar. Listo. No es una tarea fácil, porque hay que buscar bibliografía al respecto, pero es un tiempo importante porque esto le permite respaldar y asentar bien el instrumento con el cual usted va a recoger información. Recuerde que con este instrumento que usted va a aplicar, luego vamos a hacer ya todos los análisis para poder verificar las hipótesis, contestar las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos. Lo cual significa que si no recogemos buena información, no vamos a estar contestando bien esas preguntas de investigación, no vamos a verificar bien las hipótesis, no vamos a poder cumplir bien con los objetivos. Hay que recolectar buena información. Y para poder recolectar buena información, tenemos que trabajar con un buen instrumento. Y eso es lo que estamos cuidando ahorita, Edgar. Listo, máster. Bien. Entonces, Para la siguiente clase, como además esto se está grabando, usted lo podrá ver luego en el video que le voy a remitir el link. Necesito ahora, para la siguiente clase, perdón, necesitaría revisar una matriz como esta. Así. Donde usted tenga puesto, ya no componente 1, sino el título del componente, ¿no? Por ejemplo, aquí es formulación y aprobación. No sé si a lo mejor tal vez merezca que se lo ponga por separado, tal vez. Un componente formulación y otro componente aprobación, no sé. Y así, ¿no? Le pone ya nombres y apellidos a cada componente. Revisa bien que esas preguntas estén direccionando a ese componente. Y luego, ¿en qué autores usted se basó para poner estas preguntas? Esa sería la tarea para la siguiente sesión, Edgar. listo. Pero, máster, los componentes lo pongo como está la formulación de aprobación del presupuesto, el componente 1 o solamente por componente 1, componente 2, componente 3. No, con nombres y apellidos póngalo. Listo. Sí, con nombres y apellidos. Asignación presupuestaria. Y aquí también le pone asignación presupuestaria. Así. Ok, listo, máster. Ya. Y este documento sería el que revisaríamos en la siguiente tutoría. En ese documento, ok, ya podemos aplicar las entrevistas. Y recuerde que esto además es para las encuestas. No sé si en su trabajo haya algún documento donde hayan preguntas para las entrevistas, porque me parece que usted también va a hacer entrevistas, ¿o no? No, solo con encuesta me voy a manejar. Ya, solo Perdón, con encuestas. Sí, encuestas, sí. Ok, entonces sería eso para la siguiente tutoría, Edgar. Listo, máster. ¿Okay? Comprendido la solicitud, sí. Máster, bien, entonces, una pregunta, sí. una pregunta adicional, máster. Comenzando, hubiese sido bueno hacerle esto en la clase anterior, pero bueno. El trabajo de titulación que estamos realizando para definir si luego sería un artículo, una tesis, o desde ya estamos trabajando con qué es una tesis. No, estamos ahorita trabajando genéricamente. Luego, cuando ya entremos a fase de redacción, ahí analizaríamos qué es lo que más nos conviene. Pero lo que estamos haciendo ahorita vale para las dos cosas. Exacto. Sí. Ok, listo, máster. Entendido, entonces. Muy bien, Edgar. Muchas gracias entonces por la atención de hoy y nos vemos el próximo viernes. Ahí le enviaré a su correo el link de la tutoría de hoy para que revise cualquier cosa, ¿no? Ok, máster. Entendido. Muchas gracias. Ok, gracias a usted, Edgar. Nos vemos en la siguiente semana. Pase muy bien. Saludos a la familia. Ok, gracias.